Buenas noches, hermanos. Pues vamos a transmitir en este miércoles por primera vez, eh, los dos, Margarita y yo, en pantalla. Esperemos que no tengamos ningún problema técnico. Y pues primero que nada vamos a ponernos en la presencia de nuestro Señor y por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, Madre de Jesús, Madre de toda la Iglesia. Le pedimos que ruegue por nosotros para que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y que el Espíritu Santo nos llene de su sabiduría, nos guíe, nos aconseje, nos cubra con su unción. Le pedimos al Espíritu de Dios que sople sobre nosotros como en ese Pentecostés que marca el inicio de la iglesia, de Cristo. Vamos a pedirle que sople sobre nosotros con fuerza, porque lo necesitamos hoy. Tal vez algún día en el pasado tuvimos ya una experiencia de la llenura del bautismo del Espíritu Santo. Muchos de los que estamos conectados hoy probablemente ya somos evangelizados, somos renovados. Sabemos lo que es la renovación del bautismo, la renovación de la confirmación. Seguramente más de alguno tuvo alguna experiencia con el Señor en los retiros, en su retiro de iniciación. Y si nunca has tenido una experiencia, en esta noche ponte en las manos de Dios e igual pídele que envíe su Espíritu sobre ti. Ven, Pídele a Espíritu Santo. Jesús que sople sobre ti. Sopla, Espíritu Santo. Dile, como dice este canto, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ven, Espíritu Ven, Santo. Espíritu Santo. Ven sobre todos mis hermanos que están conectados a través de sus teléfonos, de sus computadoras. Mira los medios que usamos en este tiempo para escuchar de ti, para escuchar de tu palabra, pero también para ayudarnos a orar. A orar, que estamos en este tiempo todavía de una manera rara, de una manera muy particular, pero no podemos tomar pretexto de esta que llaman nueva normalidad, que es algo más bien muy anormal. Pero Señor, permítenos conectarnos sobre todo contigo en esta noche. Te pedimos, Señor, que vengas a esta casa, que vengas sobre nosotros, pero también que visites las casas de aquellos que están escuchando en este momento este audio, este video en vivo. Y los que lo están escuchando ya grabado también, Señor, porque a ti no te limita ni el tiempo ni el espacio, Señor. Que reciban, que experimenten esa brisa suave de tu espíritu, ese soplido amoroso que viene de ti queriendo compartir gracias, dones, carismas con tus discípulos, con tu pueblo, con tu iglesia, Señor. Por eso en esta noche te pedimos,
Sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy. Espíritu Santo, sopla en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en esta noche Gracias, Señor. nos abandonamos, Señor, en tus manos. Nos abandonamos, Señor, y nos escondemos en ese hueco de tu mano. Sí, Señor, aquí Nos estamos. escondemos, Señor, en tu sagrado corazón. Sí, Señor. Nos escondemos, Señor, en las llagas de tu cuerpo, en la llaga de tu costado, Señor. Sí, Ahí muy Señor. cerca de tu corazón. Escóndenos, Señor, Señor. estamos, Señor, unidos a ti. Amén, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Gracias. Señor. Envía tu Espíritu para que se lleve cualquier idea que sea contraria a las Ven, enseñanzas de ven, Cristo, Espíritu Santo. a las enseñanzas de la Santa Ven, Madre Espíritu Iglesia, de la Iglesia Católica, la Iglesia que viene desde Jesús y los apóstoles, la Iglesia que ha siempre reforzado su enseñanza en los padres, en los doctores de la iglesia, en los santos, en los místicos. Gracias, Señor. Gracias Señor. por la Gracias. sana doctrina que nos regalas a través de los papas, a través de los siglos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, porque ahí tenemos en el magisterio bimilenario de la iglesia. Gracias, Padre. Tenemos, Señor, la sana doctrina en el depósito de la fe. Amén. Gracias, Señor. Bendito Gracias, seas. Padre. Te alabamos en esta noche, Bendito Señor. seas, Señor. Bueno, voy a dejar la guitarra un momentito para compartir, pues, algo breve que hemos preparado en esta noche, que estamos ya plenamente en la Semana Santa. Hoy es miércoles santo, y pues quisimos precisamente tomar de la lectura del Evangelio el día de hoy en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, del verso 14 al 25. ¿Sí? Sí, ok. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno:
¿acaso soy yo, Señor? Él respondió, el que moja su pan en el mismo plato que yo, éste va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre vaya a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Pues es nada menos que en esta porción del Evangelio nos habla sobre la traición de Judas, Judas Iscariote. Eh, Cuando la escuchamos en la misa de hoy, esta lectura me hace recordar cómo en estos tiempos hemos escuchado a algunas personas pues que queriendo predicar sobre el tema, eh, algunos dicen que Judas verdaderamente se se arrepintió de haber entregado a Jesús. Y yo me pregunto, ¿cómo es que se arrepintió y luego fue y se ahorcó? Eh, Seguramente ustedes también vieron la película de La Pasión de Mel Gibson. Y en esa película vemos unas escenas donde Judas está desesperado, se acercan unos niños y le dicen, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Y Judas está todo asustado, todo ofuscado, y los niños empiezan a burlar de él. Y Judas, desesperado, les grita y los trata de zarandear. Inmediatamente los rostros de los niños cambian y se transforman en los rostros de unos demonios que se burlan, que se burlan de él y le dicen, está endemoniado, tiene demonio, tiene un demonio, está endemoniado, está endemoniado. Entonces la desesperación de Judas era mucha. De hecho, en la lectura de ayer, también del Evangelio, pero en este caso del Evangelio según San Juan. Bueno, no lo voy a leer toda porque está más larga que esta, pero eh, allí nos habla de que estaba Juan recostado eh, junto al maestro, junto a Jesús, y de repente Jesús les dice, hoy alguien de ustedes me va a entregar. Pedro le dice a Juan, así como con señas, o sea, pregúntale quién. Y así como que Juan ahí cerquita del maestro le pregunta, te va a, ¿quién te va a entregar, Señor? Y, y dice que entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Y le contestó Jesús, aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. O sea, hay quienes dicen, o sea, realmente Judas no fue culpable porque él estaba cumpliendo la misión para la cual fue predestinado. O sea, como si hubiese sido la voluntad de Dios. Eh, pero definitivamente quienes lo explican así, pues deben estar equivocados porque
Dios no puede violar el libre albedrío de ninguno de sus hijos. Tampoco ha violado el libre albedrío de Judas. Algo pasó en la vida, en la historia de Judas, que lo llevó a tomar esa decisión. O sea, hay que recordar, hay que recordar que una profecía no es algo que Dios ya haya escrito y que así tiene que suceder porque ya Dios lo ha predestinado. O sea, más bien una profecía según la experiencia que dentro de la renovación carismática y las enseñanzas que nos han dado sobre todo los sacerdotes carismáticos, que Dios les ha dado ese don tan particular, tan hermoso y tan poderoso que es la palabra de conocimiento. O sea, cómo Dios de alguna manera les habla o les muestra lo que está sucediendo o lo que va a suceder. O sea, Dios que es el dueño y por lo tanto tiene acceso al tiempo, al pasado, al presente, al futuro. O sea, puede ver, conoce todo lo que ha sucedido y lo que sucederá eh, de una manera perfecta. Y también Él en su soberanía le muestra a quien Él quiere lo que va a suceder. De esa manera, según nos han enseñado, opera la profecía. Es decir, no es que Dios defina las cosas que van a suceder, sino más bien Él cuando le habla o le muestra a un profeta lo que va a pasar como resultado de las decisiones individuales de cada persona. Yo me imagino a Jesús en ese momento en que les está diciendo a sus discípulos, aquí en este Evangelio de Juan lo dice muy claro, que en aquel tiempo cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró, yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. O sea, yo me imagino a Jesús cómo se conmovió profundamente, o sea, profundamente le dolía que uno de sus discípulos lo fuera a entregar. Hay un, hay un salmo que habla de esta profecía que dice que aquel en el que más confiaba, aquel que mete su mano en mi plato y come de mi pan, es el que me traicionará, es el que me aplastará con su calcañar. O sea, cómo, o sea, cómo Jesús en ese amor que tenía a todos sus discípulos, o sea, el Padre le estaba mostrando a la persona que lo iba a entregar y cómo lo iba a entregar. Desde mi punto de vista así muy personal, yo siento que Jesús todavía en ese momento tenía como la esperanza de que Judas reflexionara y se arrepintiera, pero ya había dejado entrar un demonio. Yo diría, había dejado o se había dejado infiltrar por un demonio. Por esto, este tema le hemos llamado Judas y el misterio de la infiltración, porque esta situación, Judas no es el único, ahora sí que le tocó ser la oveja negra, le tocó
o eligió ser el más famoso de los traidores. Pero si nos remontamos muy atrás en la historia de la salvación descrita en la Biblia, es más, si nos vamos al principio, o así que al mero principio, al Génesis, y vemos el actuar de Adán y Eva, ahí vemos cómo ellos se dejaron infiltrar. Um, Recordemos, y esto ya lo habíamos tratado en semanas anteriores, cómo cuando Dios, a través de San Miguel, arcángel, expulsa del cielo a Satanás por su rebeldía. O sea, imagínense, o sea, el primer intento de infiltración fue precisamente ese intento de Luzbel por infiltrarse en el trono de Dios. Ay, sí, Dios le tuvo que decir, no, no, no se va a poder. No se va a poder, o sea, te estás pasando, Luzbel. Y no permitió que se infiltrara en su trono, porque el trono de Dios es santo, es inmarcesible, es inquebrantable. No, no hay, y por definición no puede haber un poder que pueda vencer a Dios y pueda darle golpe de estado a Dios. O sea, en su soberbia Satanás creyó que podía darle un golpe de estado a Dios. Y el resultado fue que fue expulsado. Y del cielo cayó hasta la tierra. En la tierra, que estaba en ese proceso de creación, eh, crea Dios a Adán y Eva, se goza en su creación, los pone en el jardín del Edén, en la tierra, los pone en el paraíso con todos los privilegios que ellos tenían y de los que ya hemos hablado. Y increíblemente Satanás se infiltra, no se pudo infiltrar en el trono de Dios en lo más alto, pero sí se infiltró en el paraíso. Y hasta ahí, aunque estuviera Satanás y los demás ángeles caídos, no podían hacer nada si Adán y Eva no se los permitían. Terriblemente, pues, se los permitieron. O sea, me gustaría decir contra todo pronóstico, pero en su condición de inexpertos, de incautos, pues eran los primeros seres humanos. O sea, no tenían experiencia en ser humanos, eran muy inocentes, muy perfectos en su anatomía, muy perfectos en su genética, no se enfermaban, ni siquiera existía la muerte para ellos, pero eran muy incautos y se dejaron engañar. Y aunque Dios les había ordenado no tocar el árbol del conocimiento del bien y el mal, engañados por la serpiente antigua, desobedecieron a Dios. Y ahí le entregaron la autoridad que Dios les había dado a ellos y se le entregaron a Satanás y a los demás ángeles caídos. Entonces se infiltraron ahí. Y lo vamos viendo a través de la historia de la salvación. Viene Noé. O sea, recuerden, veamos en el tema pasado, antepasado, que Dios les había dado la orden, porque Dios es un Dios de orden, y les dio órdenes para que se pudiera mantener eh, el orden y no regresara el caos. Pero
entre esas órdenes, la primera que les da a Adán y Eva es: creced y multiplicad. Entonces, sean fecundos, llenen la tierra. Y empezaron las generaciones después de Adán y Eva. Recordemos que ese mal se infiltró también en la familia de Adán y Eva, no solamente en Eva, sino en uno de sus hijos, en Caín. Y ahí empezamos a ver cómo la infiltración del mal tiene que ver con ese espíritu de asesinato. Eh, Recordemos que Dios les había revelado, les había mostrado que iba a haber una guerra constante entre la simiente, es decir, entre los descendientes de Adán y Eva y los descendientes de la serpiente. Entonces iba a haber una guerra continua. Y de parte de la serpiente hacia los descendientes, o sea, hacia la humanidad, iba a ser una guerra a muerte. O sea, buscar siempre acabarlos, destruirlos, matarlos. Entonces se infiltró en el corazón de Caín, y no vamos a ver toda la historia, solamente vamos a hablar brevemente de cómo Caín pues mata a su hermano Abel. Entonces Caín pues ahora sí que se separa de la familia, se dispersa, tiene descendientes por todo el mundo. Adán y Eva pues tienen hijos, también tienen una descendencia que todavía conserva las intenciones de seguir obedeciendo las órdenes de Dios, de seguir creciendo y multiplicándose, o sea, generando nuevas generaciones, valga la redundancia. Vemos cómo empieza a crecer la humanidad y aparece otro personaje, Noé. Pero vemos cómo la infiltración del mal en la humanidad también va creciendo. Y en los tiempos de Noé empieza a haber depravación. Empieza ahora sí que a expandirse el pecado. Se embriagaban, había homosexualidad, había depravación, orgías y demás. Entonces, la maldad creció tanto que Dios le revela a Noé que tenía que hacer una limpieza sobre la tierra. Iba a enviar el diluvio. Y pues toda esa historia ustedes ya la saben, se construye el arca. Y ahí en el arca, aunque Noé invitaba a toda la gente que estaba alrededor de él a que se salvaran subiéndose al arca, no le creían, lo juzgaban loco, y el diluvio vino. El diluvio vino y solamente se salvó Noé y su familia, animales, 2 de cada especie, etcétera. La familia de Noé siguió uh, creciendo, tuvieron descendientes, y aún sobre esos descendientes otra vez se infiltran los ángeles caídos, se infiltran los demonios, se infiltra el mal. Más adelante vemos a Lot como en la tierra donde vivía también, si recuerdan ustedes cómo se llama la ciudad, Sodoma y Gomorra, pues ya sabemos qué tipo de pecados se desarrollaban en esas ciudades, ¿no? Igual a Lot Dios le revela cómo va a purificar esas ciudades
que serán destruidas por el fuego. Y Lot, con la ayuda de Dios y los ángeles enviados por Dios, huyen de la ciudad, pero su esposa, volteando por curiosidad hacia atrás, se queda convertida en una estatua de sal, también desobedeciendo a Dios, que les había dicho que no miraran hacia atrás, que no quisieran ya regresar, que salieran de esas ciudades donde se practicaba el pecado sin siquiera voltar hacia atrás. Abraham también tiene la experiencia de que pues tuvo que decir que su esposa Sara era su hermana para que no los mataran. Pues bueno, la maldad, la infiltración del mal, la infiltración de ese espíritu de muerte, de ese espíritu de asesinato, viene desde esos tiempos. ¿Y qué hablar del pueblo de Israel? Ese pueblo elegido por Dios para que fuera un pueblo santo, a través del cual iba a nacer el Salvador de la humanidad, el Redentor, es decir, aquel que iba a restablecer la creación entera según el diseño inicial de Dios. O sea, el pueblo de Israel era el pueblo elegido por Dios, porque bueno, entre todos los pueblos de la tierra, Dios tenía que elegir un grupo de gente concreta en un espacio, o sea, en un lugar, en una comarca, en un área geográfica concreta, a unas personas concretas para que recibieran el mensaje de Dios y se fueran preparando para cuando llegara el Mesías. Y más o menos todos conocemos la historia de Israel. Como cuando Israel era guiado, era gobernado por reyes fieles a Dios, por jueces fieles a Dios, Israel crecía y avanzaba en santidad y conquistaba territorios y se iba haciendo un pueblo fuerte y poderoso. Pero cuando Israel le era infiel a Dios, es decir, dejaba que se infiltrara el pecado, dejaba que se infiltrara el espíritu, o como llama la iglesia, el misterio de la iniquidad, o sea, el misterio de la maldad. Yo le llamaría, como en este tema, el misterio de la infiltración del mal. O sea, Israel permitía que se infiltrara el mal, o sea, las víboras, las serpientes, los ángeles caídos. Y por ejemplo, adoraban ídolos como el becerro de oro, practicaban las mismas brujerías que los pueblos paganos, que sacrificaban a los hijos y los hacían caminar por el fuego, y muchas cosas aberrantes. Entonces, cuando el pueblo de Israel era infiel a las órdenes de Dios, a los mandatos de Dios, a la ley de Dios que le había entregado a Moisés, entonces venían los pueblos enemigos y los esclavizaban y los sojuzgaban. Y vemos cómo en la historia del pueblo judío, en la historia de Israel, cómo fueron esclavizados, cómo fueron capturados, sojuzgados, por ejemplo, por los egipcios, por los asirios, por los babilonios, por los persas, por los romanos,
que en el tiempo de Jesús, pues recordemos que Israel no era un pueblo libre, o sea, los judíos estaban dominados por el imperio romano. Entonces, eh, había una infiltración en el mundo para frenar a Israel, para evitar que Israel creciera. Recordemos cuando nace Jesús, cuando el rey Herodes, que estaba pues como pagano, bien infiltrado por esos espíritus malignos, recordemos cómo manda matar a los niños menores de 4 años, lo que recordamos como el asesinato de los inocentes, de los santos inocentes. ¿Por qué? Porque podemos decir, Herodes sabía que, o sea, humanamente, él sabía que había nacido el rey de Israel. Y él no quería tener competencia de otro rey. Humanamente, hasta ahí llegaba él, pero en realidad era dominado por el espíritu de la infiltración o por el misterio de la iniquidad. Que Satanás sabía que si mataba el mayor número de niños posible, aumentaba la probabilidad de que entre esos niños asesinara al Mesías, que ya se habían dado cuenta que había nacido, según las profecías, según lo que decían los reyes de Oriente, que fueron a adorar al niño, etcétera. Entonces, ahí vemos cómo estos ángeles caídos, comandados por Satanás, siempre han tenido presente la revelación en el Génesis, Adán y Eva. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente, le dijo a Adán y Eva. O sea, entre los descendientes de Adán y Eva y los descendientes de la serpiente antigua. Entonces, hay una lucha constante, sobre todo de allá para acá. O sea, buscando siempre asesinar. El pueblo judío, el pueblo de Israel era el pueblo elegido por Dios para que creciera, se fortaleciera y diera origen al Mesías. Pero también desde el principio de la creación y desde que Dios le manda a Abraham salir de su tierra y de su parentela para que se multiplicara, para que tuviera hijos y se cumpliera la promesa de que el número de sus hijos iba a ser como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Desde entonces, la simiente, los descendientes de la serpiente y todos aquellos, aún seres humanos que se dejan infiltrar por ese espíritu de maldad, de pecado y de asesinato, como a través de la historia vemos que la serpiente tiene en su mira a Israel. Pero como era de esperarse, aún el mismo Israel, el pueblo elegido por Dios, es infiltrado. Es infiltrado por la serpiente porque, aunque aparentemente guardaban una religión pura, eran muy ortodoxos, sobre todo los fariseos, muy celosos de la ley, por lo menos en apariencia. Aún en esa religiosidad extrema, son infiltrados. Y cuando nace el Mesías, se llenan de soberbia y de odio hacia él. Y sus ojos son cerrados por Satanás. Son tapados sus oídos. O sea, se hacen ciegos y sordos
a la voz del Mesías, a la voz de Jesús, y no lo reconocen. En su mayoría, hasta la fecha, siguen sin reconocerlo. Y vemos cómo esos líderes del pueblo judío, los sacerdotes del grupo más poderoso de la religión judía, o sea, el Sanedrín, son infiltrados por el espíritu de asesinato. Ese mismo espíritu que movió a Herodes, ese mismo espíritu que movió a Caín y a todos los pueblos enemigos que en el pasado fueron contra Israel. Ahora Israel se deja infiltrar y va en contra de Jesús, el Mesías. El Mesías que ellos mismos estaban esperando, pero como no llegó de acuerdo a sus expectativas, porque ellos esperaban un rey más glorioso, más hermoso, más poderoso, más fuerte, más rimbombante que el rey Saúl y todos los reyes de la historia de Israel, y que iba a ser fuerte, iba a ser un guerrero que iba a acabar con los pueblos enemigos y les iba a quitar el yugo de los romanos, y se presenta Jesús manso, humilde, sencillo. El domingo de Ramos recordamos cómo va montado en un burrito. O sea, no sé, no sé, los judíos lo esperaban montado sobre un, no sé, un carro de lujo. No sé cómo esperaban ver llegar al Mesías que ellos esperaban, y los decepciona. Increíblemente, Jesús, que se había rodeado de 12 que él mismo había escogido, 12 discípulos que los llamó a que caminaran con él, a que pasaran día y noche con él, para enseñarlos, para guiarlos, para que fueran el primer grupo que se iba a multiplicar, para que creciera ese, esa iglesia santa, católica y apostólica. Cómo Jesús confía en sus discípulos. Entre todos los discípulos tenía que escoger a uno que le diera más confianza para que manejara la economía del grupo. Podríamos decir que aún antes de Pentecostés, ese grupo de 12 discípulos era la pequeña iglesia de Jesús y sus 12 discípulos. Y el ecónomo, el tesorero, tenía que ser prácticamente el de mayor confianza para Jesús. Y cómo realmente se cumple la escritura, se cumple la profecía de ese salmo, que dice que aquel en el que confiaba, que mojaba su pan, o sea, tanta confianza le tenía a Judas, que lo dejaba que metiera sus manos en su plato, en su pan, y comiera de su plato. Entonces, ahí vemos como aún ese pequeño grupo de 12 hombres de confianza de Jesús, Satanás se infiltra, seduce, engaña, y otra vez, así como Adán y Eva, en su libre albedrío, decidieron dejarse infiltrar. Judas se dejó infiltrar. No es que haya estado predestinado, es que pudo haber dicho no, pero su historia de vida, tal vez por haber sido del grupo de los celotes, que eran personas muy atrabancadas, muy revolucionarios, que buscaban la liberación de Israel a través de revoluciones, a través de la fuerza. Podríamos decir que eran como los, pues sí, como
pues los revolucionarios de entonces, ¿no? Entonces, no sé, pero la decisión fue personal. Entonces, eh, la iglesia, desde sus inicios, vemos cómo fue infiltrada. Eh, Jesús es capturado, como leímos en la lectura del Evangelio, a, a Judas le pagan con 30 monedas de plata. Es la cantidad que él pide, que acepta, y que cuando se llena de remordimientos por haber entregado a Jesús, va y les avienta esas monedas. Hay gente que dice, no, es que se arrepintió porque les regresó las monedas. O sea, no es suficiente. No es suficiente tener remordimientos. O sea, si hubiera sido un verdadero arrepentimiento, yo creo que lo correcto hubiese sido ir con Jesús y decirle, maestro, o sea, perdóname. O sea, hubiera caído a sus pies llorando. Muy probablemente lo hubieran también capturado. Muy probablemente lo hubieran también crucificado junto con Jesús. Tal vez, y esto es ahora sí que una apreciación muy personal mía, o sea, esto no viene en la escritura, pero digo, en contraposición a lo que dicen muchos de que Judas se repitió y que Judas pues debe de estar en el cielo porque finalmente no fue su culpa y él simplemente estaba cumpliendo una misión. O sea, no. O sea, si él de todos modos tomó la decisión de ahorcarse, de asesinarse a sí mismo, pues, ¿qué no hubiera sido mejor? Yo creo que hubiera sido, ahora sí que hubiera quedado más bonito, a lo mejor no, no tanto para Judas, ¿verdad? Hubiera sido más bonito que se hubiera entregado. A lo mejor les hubiera dicho a los romanos, ¿saben qué? No, Jesús no tuvo la culpa la tuve yo. O sea, mátenme a mí, al maestro no, Jesús es bueno, Jesús es santo. Yo soy el que estoy infiltrado, lleno de pecado, estoy poseído. O sea, captúrenme a mí, llévenme a mí, al maestro no. Igual, y de todos modos tal vez hubieran crucificado a Jesús, a los dos ladrones y a Judas. Y ahí en la conversación que tuvieron antes de morir los dos ladrones con Jesús, que uno le decía, o sea, pues, a ver, si eres el Hijo de Dios, pues, ¿por qué no te salvas tú y nos salvas a nosotros también? Y el otro le dice, oye, mira, ves la situación en la que estamos, nosotros estamos aquí en la cruz porque nos lo merecemos, pero Él es inocente, Él es justo. Y Jesús le dice a ese conocido tradicionalmente como el buen ladrón, dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, estarás conmigo en el cielo. Imagínate, realmente si Judas hubiera estado arrepentido y, y allí le hubiera seguido eh, diciendo a Jesús, perdóname Jesús, o sea, crucificado pero con lágrimas, perdóname, me arrepiento, la regué, fui infiel, te entregué, Señor, me siento muy mal, perdóname, estoy arrepentido. En el corazón de Jesús, que perdona a todo el que se arrepiente sinceramente, yo creo que fácilmente le hubiera podido decir, Judas, no te preocupes, te perdono, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero no, o sea, Judas en su decisión de caminar con el enemigo de Dios, se dejó arrastrar. Y como sucede todas las veces, aquellos que se dejan infiltrar por el enemigo terminan siendo víctimas del enemigo. A final de cuentas, Satanás no tiene amigos, solamente busca la destrucción, odia al ser humano, busca acabar. Entonces vemos en este tiempo cómo
El mundo está infiltrado por ese espíritu de asesinato, por ese espíritu de infiltración que busca llevar la contraria a la voluntad de Dios. Dios le dijo a Adán y Eva: crezcan, multiplíquense, llenen la tierra, hagan que aumente la población sobre toda la tierra. Ya actualmente vemos como los gobiernos prácticamente de todo el mundo son movidos a reducir la población a través de prácticas como el aborto, como la eutanasia, como la identidad de género, como el financiar a las personas que se quieren operar para que los hombres se vuelvan mujeres y las mujeres se vuelvan hombres, y eso los lleva pues a que no puedan tener hijos y que haya un caos, y, y los llevan también a que los niños también desde las escuelas les enseñen ese tipo de ideologías, ¿no? Entonces, pues más allá de levantar nuestro dedo acusador, yo creo que debemos empezar por analizarnos a nosotros mismos. No vaya a ser que nosotros nos estemos dejando infiltrar y estemos traicionando a Jesús, estemos traicionando a nuestros hermanos, estemos traicionando al pueblo de Dios, a la iglesia. Entonces, para terminar, vamos a cantar y a orar pidiéndole a Dios que nos libere del espíritu de infiltración, del espíritu de Judas, o lo que algunos llaman del espíritu del iscariotismo, ese espíritu que nos lleva a estar en contra de Dios, en contra de los mandatos y de la voluntad de Dios. No sé qué tan consciente eres tú de el grado de cercanía que tienes a la voluntad de Dios. ¿Qué tan cerca de Dios te sientes en esta noche? ¿O qué tan alejado de Él? Puede ser que no tengas ni idea, que digas, pues yo espero que Dios tenga misericordia de mí. El jueves pasado, Manuel nos compartía, o el antepasado, no recuerdo bien, un tema sobre las señales de estos tiempos, y nos decía, aunque veas que pasen cosas terribles, que veas pestes, que veas pandemias, que veas que te tienen encerrado y con un bozal sobre la boca, y una situación como de esclavitud, como de cárcel en casa, y que veas que mucha gente y muy cerca de ti está muriendo. Aunque vengan desastres naturales, terremotos, inundaciones, no tengas miedo. No tengas miedo, porque la voluntad de Dios es que levantes tu cabeza. Levantes tu cabeza, porque el reino de los cielos está muy cerca. Dice la Escritura que cuando veamos que estas cosas empiezan a suceder, dice, no se asusten, son
son apenas los dolores de parto. Levanten su cabeza porque se acerca vuestra liberación. Así es que entrega a Jesús todos tus temores. Entrega a Jesús aún esa zozobra que has sentido en las últimas semanas, en los últimos meses. Dice la Escritura, también en las misas de ayer y hoy, y de hecho por aquí te lo voy a leer porque dice muy bonito en el Salmo responsorial, no, en la primera lectura. En la primera lectura de la misa de ayer, martes santo. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Tú eres mi siervo, Israel, en ti manifestaré mi gloria. Palabra de Dios. Fíjate qué hermoso. Alabamos, Señor. Fíjate qué hermoso. Dice la Escritura, me escondió en la sombra de su mano. Así el Señor te ha llamado a ti. Tú que estás escuchando este tema, esta oración, este canto, a ti el Señor te ha llamado desde el vientre de tu madre. Desde el primer momento que te llamó a la existencia, cuando eras apenas 2 células, la unión de la semilla de tu mamá y de la semilla de tu papá, y que Dios infundió su luz y hubo un chispazo ahí en el seno de tu madre. Cuando recibiste el aliento divino, Dios pronunció tu nombre, y desde ese momento te escondió en la sombra de su mano. Así es que en esta noche escóndete en la mano del Señor y deja que su amor llene tu vida. Escóndete en la mano del Señor y deja que su amor llene tu vida. ¿Y quién podrá alejarte de su mano de poder? Ni el mal, ni el hombre, ni nada creado. Escóndete en la mano del Señor y deja que los ríos y los vientos destruyan lo que encuentren a su paso. Pero tranquilo, tú estás en las manos de Jesús. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí, ¿quién me separará de ti? Sí, Señor, nadie nos puede separar de ti, Señor. Ni el hombre, nada creado, Señor, ni una enfermedad. Señor, nos ponemos hoy, esta noche en tus manos. Sabemos que hay dificultades en la vida, Señor. Sabemos que hay mucha violencia.
en nuestro país, en nuestra ciudad, Señor, pero confiamos en ti, porque dice tu palabra que 1000 caerán a nuestra diestra y 10,000 al otro lado, Señor, pero a nosotros nada nos pasará, Señor, y nosotros nos escondemos en ti, en tu hermosa mano, nos escondemos en tu palabra bendita. Creemos, Señor, confiamos en tu palabra, confiamos en ti, Señor, y creemos que nada ni nadie nos puede separar de ti, Señor. Nada ni nadie nos puede separar de tu amor, ese amor infinito, Señor. Ese amor que dio la vida por nosotros, que se entregó en esa cruz bendita. Gracias, Señor, porque en esa cruz, Señor, no solamente nos veniste a demostrar tu amor, Señor, sino que nos mostraste, Señor, que tienes los brazos abiertos, siempre esperando que nosotros vayamos hacia ti, Señor. Nada nos puede separar de ti, Señor, nada, Señor. Escóndete en la mano del Señor y deja que su amor llene tu vida. ¿Y quién podrá alejarte de su mano de poder? Nada, Señor, nada nos puede alejar. Ni el hombre ni nada creado. Escóndete en la mano del Señor. Sí, Señor, aquí estamos. Queremos escondernos en tu mano, Señor. Ayúdanos, Señor, a olvidarnos de nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a confiar ciegamente en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar tranquilos en medio de las dificultades, Señor. Que no nos preocupen las enfermedades, Señor. Que no nos preocupen la violencia, que si nos roban, Señor, que no nos preocupe eso, Señor, que no vivamos con miedo, sabiendo que estamos escondidos en tu mano, Señor, porque ahí estamos seguros, tú nos das seguridad, Señor. Bendito seas, Señor, gracias, Señor, bendito y alabado sea tu nombre. A ti toda gloria y toda honra, Señor, bendito y alabado seas por siempre. Deja que los ríos seas, Señor, y los Jesús. vientos Señor, destruyan lo que encuentren a su paso. Pero tranquilo tú, estás en las manos de Jesús. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí, ¿quién me separará de ti? Gracias, Señor, porque sabemos que estando contigo nada nos puede faltar, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. A ti toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza, Señor Jesús. Y en esta Semana Santa queremos agradecerte, Señor, tu muerte en la cruz, Señor, porque cargaste con nuestros dolores, cargaste con nuestras enfermedades, Señor, con nuestras penas, aún con nuestras vergüenzas, Señor. La vergüenza que nos trae el pecado, Señor. Nos entregamos a ti, Señor. Te entregamos lo que tenemos, Señor. Principalmente el pecado, Señor. Sabemos que ese pecado, aunque sea rojo, tú lo vas a convertir blanco como la nieve, Señor. Es una promesa tuya. Lo único que tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado, Señor. Y sabemos que esa cruz, todos esos azotes que tú recibiste, lo hiciste por nosotros, Señor. Nadie pudiera resistir eso, Señor. Si muchas veces no resistimos nuestro propio pecado, Señor, la vergüenza, el dolor,
la desesperación del pecado, el mal que nos produce el pecado, Señor. Es increíble cómo tú, Señor, cargaste con todo nuestro pecado, el pecado de todas las generaciones, Señor, las pasadas, las presentes, las futuras, Señor. Te agradecemos, Señor, te alabamos y te bendecimos. A ti te damos la gloria y la honra, porque tuyo es el poder y la honra, Señor. Tú eres el santo, 3 veces santo, Señor, como dice tu palabra, santo, santo, santo. Solo tú eres digno, Señor. Hay hombres que quieren tomar lugares altos, Señor Jesús, pero tú estás en el lugar más alto, Señor. Tú eres el Altísimo, Señor, el Cordero de Dios, el Cordero que entregó su vida por nosotros, el que sufrió por nosotros los dolores y las penas, Señor. Aquel ante quien se voltea la cabeza, Señor, dice en tu palabra, porque recibiste tantos azotes, Señor Jesús, porque tu cuerpo estaba desgarrado, tu piel estaba desgarrada, tu cara desfigurada, tu cabeza con todas esas espinas, Señor, que penetraron tu cabeza, Señor. Estabas deshecho, Señor, deshecho por dentro y por fuera. Y todo por amor, Señor. Todo por tu hermoso amor, Señor, por obediencia al Padre. Tú sabías lo que tenías que sufrir. Por obediencia al Padre, Señor, y por amor a nosotros. Nadie, Señor, nos ama más que tú. Nadie, Señor, no hay nadie que nos ame más que tú. Bendito seas, Señor, bendito y alabado seas. Señor, gracias, gracias, Señor, porque en este momento estás liberando a personas que están siendo perturbadas por fuertes obsesiones. Sí, Señor. Están obsesionados. En el nombre de Jesús, todo espíritu que viene a obsesionar con ideas de suicidio, en este momento está siendo ahuyentado todo espíritu por el Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo espíritu que viene a obsesionar con miedos aterradores, todo espíritu que viene a perturbar, el arrepentimiento sincero, el arrepentimiento que viene de Dios, te lleva a la conversión, te lleva a buscar a Dios, te lleva a tener hambre de Dios, hambre de los sacramentos, te lleva a buscar asistir a misa donde la encuentres, te afanas por buscar alimentarte con la Eucaristía. Amén. El arrepentimiento verdadero te lleva a buscar el sacramento de la reconciliación. Así es. El verdadero arrepentimiento te lleva a liberarte y a llenarte de la paz de Jesús. Hay personas que saben que han cometido cosas que les da vergüenza que su familia se enterara. Debes saber que Jesús te perdona, aunque tus pecados sean muy colorados, como esas conversaciones que tú conoces, como esas películas que tú conoces, como esas imágenes de internet que tú conoces y que te han llevado a esa obsesión. Pero esos espíritus que han venido a obsesionarte con ideas de hacerte daño, de cortarte, de atentar contra tu vida, esos espíritus que te provocan remordimientos, porque son como serpientes que se mueven dentro de ti y que te muerden y que te atormentan y que te muerden, sientes que te muerden tus intestinos, tu hígado, y aún sientes que te muerden dentro de tu cabeza, esas obsesiones que físicamente te hacen padecer dolores de cabeza y se manifiesta en tu semblante, y los que están a tu alrededor te dicen, lo que te pasa es que la pandemia te tiene estresado.
Jesús te libera de esas obsesiones, Amén. de esos espíritus que te hacen sentir remordimiento. Dile: Jesús, ayúdame. Ayúdame, Jesús, a Ayúdame, sentir el Señor. arrepentimiento verdadero. Ayúdame, Señor. El arrepentimiento que lleva a la salvación. Sí, Señor. El arrepentimiento que lleva a buscar tu perdón. Señor, yo no quiero irme por la puerta falsa por la que se fue Judas, por la puerta del suicidio, por la puerta de hacerme daño, de lastimar mi integridad y la de mis seres queridos. Señor, perdóname, porque yo sé que los he dañado con mis obsesiones. Señor, te entrego en ese arrepentimiento. Dile: Señor, te entrego mi carácter irascible. Mi carácter. Señor, te entrego mis enojos, muchas veces Señor, que ni yo mismo sé de dónde brotan, de dónde vienen. te entrego Señor, mis enojos, Señor. toma, Señor, esos arranques de ira. Tómalo, Señor. Llévate, Señor, todo espíritu que viene a provocar celos, la obsesión de los celos en mi mente. Amén, Señor. Ven, Señor Jesús, Ven, Señor. trae liberación. Ven, Señor. Trae liberación Libéranos, a los Señor. matrimonios. Ven, Señor. Pensamientos obsesivos Señor, libera. de celos, imágenes que trae Señor, Satanás en el nombre de para Jesús. dividir, para destruir a los matrimonios, para destruir a las familias. Libera, Señor. Pide en este momento por tus hijos para que sean liberados de las obsesiones con las que están siendo atacados. Pedimos Que sean por liberados nuestros hijos, Señor, por todos los jóvenes, adolescentes, de esos vicios a través de los que están Libéralos, siendo Señor. arrastrados, Libéralos, Señor. a través de las imágenes en las pantallas, a través de los videos que muchas veces en el menor de los casos los hacen perder el tiempo. Sí, Señor. Señor, te pedimos por nuestros hijos que los liberes de la acción del Libéralos, enemigo que los está programando para aceptar la Libéralos, agenda Señor. maligna, Protégelos, la agenda Señor. contraria al orden de Dios, Sí, la agenda que lleva a las relaciones antinaturales, a las relaciones según el orden de Dios, a las relaciones sanas entre Guárdalos, hombre y Señor, mujer. Guárdalos de todo mal. Ven, Señor Jesús, Ven, libéranos, Señor. libera a nuestros hijos Ven, de Señor. todo ataque del maligno que los quiere arrastrar hacia el homosexualismo. Señor, protégelos, Señor, Protégelos, de toda la Señor. programación que hay a través de los Protégelos, programas Señor. educativos. Sí, Señor, Señor. Que nos te consagramos, ponemos en tus Señor. manos Nos a nuestros ponemos en hijos. tus Ven, manos, Señor. Señor. Donde quiera que ellos se Ven, encuentren, Señor. Señor, toca sus corazones. Amén, Toca Señor. sus mentes con tu Sí, dedo Señor. poderoso, Sí, Señor. Señor. Protégelos. Cauteriza en guíalos. sus mentes los pensamientos que los han dañado, Señor. Sana sus mentes. Sana, Señor, sana. Libéralos de esos pensamientos obsesivos Amén. de ateísmo. Esos pensamientos obsesivos de modernismo, que tienen mayor confianza en las ciencias y en la tecnología que en tu palabra, que en el poder sobrenatural con el que nos llamas a regresar al orden original, según tus mandamientos, según tus leyes, Señor Jesús. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Te damos a ti la gloria y la Alabado alabanza en seas, esta noche. Señor. Gloria Te a damos ti, gracias, Señor. Te damos Alabado gracias, Señor. seas, Señor. Gracias. Porque estás sobrando Gracias, todos nosotros Señor, bendito seas. que estamos escuchando este Alabado tema seas, en Señor. vivo o grabado. Gloria a ti, Y aún Señor. que nuestros hijos no lo escuchen, Señor. En el nombre de ellos, Señor, te pedimos perdón y te pedimos ayuda. Perdón, Señor. Porque estamos Perdón conectados y ayuda, Señor. en la sangre, pero conectados también espiritualmente, Amén. Señor. Te pedimos perdón, Señor, también en nombre de nuestros antepasados.
Perdón, Señor. Por si hay Hemos una pecado, maldición Señor. generacional que viene por pecados de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y generaciones más atrás, de Perdón. nuestros padres, Perdón. Señor, que hayan caído en adulterios, que hayan caído en relaciones homosexuales, Perdón, que hayan caído Señor. en prácticas de orgías y aún en prácticas de Perdón, esoterismo, de Señor. brujería, Señor. Perdón. En el nombre de ellos te pedimos perdón, Señor, Señor. perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Perdónanos, Señor, perdona nuestros porque hemos sido pecados, tontos, Señor. hemos sido ignorantes, hemos sido ingenuos y nos hemos infieles, dejado Señor, a ti. engañar. Perdónanos, perdona a nuestros Perdón, antepasados, Señor Señor. Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Sí, Señor. rompemos todo acuerdo, todo pacto Amén. hecho consciente o inconscientemente Sí, Señor, lo rompemos. por nuestros antepasados o por nosotros mismos, o cualquier práctica que hayan realizado nuestros hijos, nuestros descendientes, Señor, te pedimos perdón. Perdón, Rompe Señor. toda cadena generacional, toda Se rompe en el maldición nombre de Jesús. del enemigo, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En Bendito esta noche te pedimos que esta oración sea sellada con tu sangre preciosa. Seamos sellados Amén, todos Señor. nosotros Séllanos con en tu todo sangre nuestro preciosa. cuerpo físico, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de nuestros Amén, pies. Seamos Señor. cubiertos y sellados con tu Sí, sangre, Señor. Señor. Sean sellados nuestros hijos con tu sangre. Sean Amén. selladas todas nuestras casas, desde los cimientos y Amén. aún desde el subsuelo. Toda la Sí. construcción de nuestras casas y aún el aire, la atmósfera que está sobre nuestras casas, Señor. Sí, Señor. Y las casas de los vecinos que nos Amén, rodean sean Señor. selladas con tu sangre. Y nuestros familiares, Amén. nuestros Señor. padres y hermanos, Señor, sean sellados con tu sangre. Séllanos Nuestros con tu sangre vehículos, los aparatos que hay en nuestras Amén. casas, Señor. preciosa. Séllanos, Se ha Señor, sellado con tu todas sangre las preciosa. cosas que tú nos das para administrar, Señor. Se han sellado nuestros negocios y nuestros trabajos, Señor. Amén, Señor. Gracias, Señor, por esta Gracias, noche en que Señor. nos has liberado Bendito sea, Señor. de esos Gracias. espíritus de infiltración, Gracias, de Señor. traición. Bendito seas. de muerte y de enfermedad, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gloria a ti. Gracias. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, nos cubrimos con tu sangre preciosa en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues buenas noches, hermanos. Mañana, desde las 8 de la noche, está Manuel. El viernes, no sé si nos vaya a poder acompañar el doctor, pues es Viernes Santo. Como quiera, saben que de lunes a sábado aquí nos conectamos. Dios los bendiga. Buenas noches.